Bien, muy buenas noches. A nombre del grupo del Café Marcos Escudero les doy la bienvenida. Les agradecemos a todos ustedes por su presencia y especialmente a los expositores que esta noche nos van a acompañar y que van a referirse al problema de la calidad de la educación boliviana, tratando de responder a las preguntas que dicen las recientes evaluaciones de la calidad educativa debería hacerse para mejorar esta situación. Esta noche nos acompañan como panelistas don Rubén Gutiérrez, que es miembro del Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa, OPSE, y uno de los autores de la evaluación reciente. También estará Miguel Ángel Amonsabel, que es economista, consultor y docente universitario. Él reside en Sucre. Estará también don Jorge Rivera Pizarro, que es doctor en pedagogía, ha sido consultor de UNESCO y es especialista en calidad educativa. Él reside en Costa Rica. Y finalmente está don Limber Ayarde, que es consultor, ha sido viceministro de Educación. Bien, como ustedes saben, en este tipo de reuniones tenemos aproximadamente unos 20 minutos máximo como tiempo para la exposición de cada uno de los miembros del panel, pero como son cuatro los expositores, ahora vamos a tratar de que ese tiempo máximo sea de 15 minutos. Las exposiciones individuales concluirán luego de las cuatro presentaciones y tendremos a bien escuchar complementaciones a la presentación inicial de los expositores e ingresar luego a las preguntas que puedan presentar cualquiera de los presentes y que en esta noche está mostrando un amplio interés porque como no sucedía normalmente, ahora estamos partiendo con un número más allá de lo normal. Entonces, le voy a invitar a don Rubén Gutiérrez, que es el primero en presentarse, luego vendrá don Miguel Amonsabel, luego Limbert Ayarde y finalmente don Jorge Rivera. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Limbert Ayarde, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a terminar la presentación de los panelistas con la charla del doctor Jorge Rivera. Por favor. Gracias, muy amable tocayo, por darme la palabra. Quiero tomarme un minuto para ponderar, felicitar y agradecer al OPSE que por fin haya evaluación en Bolivia. Creo que eso es algo meritorio para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Y si hasta hace poco decíamos que no teníamos, hoy no hay quejas sobre eso. Así que quiero expresarle a Rubén y en su persona al director del OPSE, Giovanni, mi personal reconocimiento por colocar este tema de la evaluación y colocarlo abiertamente y transparentemente ante nuestra sociedad. Voy a tomar tres básicos temas. Uno, quisiera no ubicar, pero trabajar un poco sobre cómo se relaciona esta información que nos has presentado ahora, Rubén, en el contexto internacional, porque a pesar de que tenemos datos que nos conmueven, inclusive, sin embargo, este es un tema del que no está adoleciendo solamente Bolivia. Hay una crisis internacional en los aprendizajes que probablemente en algunos lugares como en el nuestro puedan tener aspectos más dramáticos, ¿no? Pero este es un tema que ha sido ha sacado a relucir por la UNESCO, inclusive antes de la pandemia. 6 de cada 10 niños y adolescentes eran incapaces de leer una oración simple, esto a nivel global e internacional, ¿no? Y se estimaba que casi 8 millones de niñas y niños en Latinoamérica terminarían la primaria sin saber leer y escribir con soltura. Y que los datos que nos han presentado son de la secundaria, ¿verdad? Creo que eso podría referirse. No quiero abundar en datos, pero recientemente el BID ha publicado el estado de la educación en América Latina y el Caribe, ¿no?
con datos del año 23. Y miren los datos, en tercero de primaria, esto es información de nuestra región. 44% de los estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de desempeño en lectura, en tercer grado. 48% en matemáticas. Y así, no quiero abundar, simplemente mencionar el hecho de que este es un asunto que está afectando al conjunto de la región y hay que empezar a preguntarse en términos de secundaria. Lo único que tenemos desde el 22 son los informes de PISA, aparte de los que ha obtenido el OPSE en Bolivia específicamente reciente, pero Bolivia no participó en las pruebas PISA. De las 6 dominios de competencias lectoras que tiene PISA, es evidente la situación de bajo rendimiento. Entre el 55 y 75% de la población de los países de una franja más o menos similar a la de Bolivia están bajo nivel 2 de 6 niveles en secundaria. Más que secundaria, estos son 15 años, ¿no? Y no digamos, creo que ahí se puede comprender algo que también mencionó en la presentación. No tenemos éxito en la lectura, pero en las tareas más sencillas. Ese es el nivel único, perdón, ese es el nivel 1 de las pruebas PISA, ¿no? Que indica y donde hay realmente fallas graves en el proceso alfabetizador, porque solamente podemos leer las cosas más sencillas. Y entre variable, pero entre un 62 y 92% de los estudiantes latinoamericanos no logran las competencias de desempeño mínimas en los 15 años de edad, ¿verdad? Bueno, creo que eso simplemente quería colocar, no para que el mal de muchos sea nuestro consuelo, sino para que ubiquemos bien que estamos ante una situación en la cual tienen explicaciones varios de los sucesos que internacionalmente están ocurriendo. Yo quisiera hablar de algunas hipótesis de explicación, unas hipótesis generales de explicación, ¿verdad? Que tiene algo que ver con lo que tanto Limer recientemente y anteriormente Miguel han estado comentando en relación a los grandes marcos generales, la ley, etcétera. Las reformas en general son muy perfectas, pero el problema en Bolivia y en nuestra región es que no llegan al aula, ¿verdad? No llegan al aula. Y ese es Limber se ha referido a ello, no me voy a detener más en eso, y creo que eso es esencial para entender bien de qué manera estos enunciados centrales, globales, perfectos técnica y académicamente, sin embargo, en el aula no están siendo atendidos. Creo que es una llamada de atención también que quiero hacer luego al OPSE, una propuesta, digamos, ¿no? En secundaria específicamente, creo que también eso se ha referido Lindbergh, quiero reiterar diciendo que creo que existe un clarísimo desfase en la oferta educativa y las expectativas de los jóvenes hoy. Eso es clarísimo, las juventudes de hoy. Y no solamente creo que Rubén se refirió al tema digital, pero no es lo único. Existen otro tipo de caracterizaciones de las diversas juventudes que tenemos hoy. Y lo que es cierto y es una constante que la oferta educativa única no está respondiendo a eso. Y comparto plenamente, y no repito, algo que ya el informe McKinsey y allí por el año 2010, me acuerdo por esa época, ya planteó como uno de los factores que están contribuyendo más al progreso de la educación, que son las reformas de abajo arriba, ¿no? Y no tanto las de arriba abajo, guardando pues el equilibrio debido en ese sentido. Creo que otra hipótesis, y también no merece mucho comentario, es el hecho de una formación docente sin práctica suficiente. No tenemos, como se hace en medicina, suficientes hospitales universitarios, es decir, lugares donde realmente aquello que se enuncia teóricamente se ha llevado a la práctica y que la práctica forme parte, ¿no?, de la formación. Yo creo que aquí habría que aplicar lo que es el sistema dual, que tanto éxito tiene en la preparación para el trabajo. La formación del maestro tiene que ser hecha en un sistema dual, es decir, se aprende trabajando, se aprende haciendo y regresando a la academia y volviendo a la práctica. Creo que eso es algo que habría que revisar un poquito, ¿no?
Las prácticas de aula están obviamente muy distanciadas, es otra hipótesis. Y estas son hipótesis porque hay factores asociados que nos ha presentado, pero sí sería interesante que saber si el OPSE está avanzando un poco en hacer investigación y tener evidencia más de cerca para saber cuánto las prácticas docentes están ajustadas al modelo, ¿verdad? Y cuánto no. En general, entre los resultados en América Latina, he estado pensando que ah, esa falta de resultados es porque estas pruebas están confeccionadas básicamente para valorar y evaluar competencias. Y nuestra práctica de aula no es la que desarrolla competencias, sino la que transfiere y transmite contenidos de forma repetitiva. Entonces, claro, ante una prueba de que mide competencias, no vamos a mostrar las competencias porque la práctica educativa todavía no está orientada hacia ello, ¿no? Me parece que en esto, y voy así apuntando un poco a algo de lo que me gustaría proponer como un principio de solución, es que la gran carencia está en las alfabetizaciones fundamentales o los aprendizajes fundantes. Podemos, Limber, poner inteligencia artificial y computadoras, pero si no sé seguir una instrucción, si no sé leer lo que me dice el chat GPT, ¿qué es lo que voy a, qué es lo que voy a poder? O sea, me parece que ahí es donde tenemos que poner el énfasis fundamentalmente. Y creo que una hipótesis importante, dado que Bolivia invierte, como pocos países, un alto porcentaje de su PIB en educación, es la gestión presupuestaria, o sea, ¿en qué estamos gastando la plata? Si esta no está guiada por resultados, si esta no está logrando compensar aquellos deterioros socioeconómicos que están explicando cierto tipo de aprendizajes. Yo no quiero entrar en eso, no es mi competencia, quisiera más bien proponerles a ustedes algunos principios de solución de aquellas cosas que creo que sí puede manejar un Ministerio de Educación, aquello que es la competencia pedagógica. Lo que está fuera de eso exige una acción mucho más colectiva. Y yo quisiera partir del principio básico, y espero que ustedes compartan conmigo en eso, que la lectura es predictor de otros aprendizajes. Hay evidencia internacional sobre eso, no quiero fatigarles con menciones y citas, pero este es el principio básico. Y tengo que entender que si no aprendo ciencias o matemáticas es porque no sé leer. Y por eso yo puedo predecir cómo van a ser los futuros aprendizajes si es que mis competencias lectoras son suficientes. Y de ahí estoy haciendo el planteo no de lo único que tendría que ser un sistema educativo, pero de aquello que sí es factible y creo que puede hacer, que es lograr una acción social y un acuerdo nacional para recuperar las competencias de lectura con plazos en los próximos 3 o 4 años, como una acción de emergencia nacional educativa. Esto, colegas, es equivalente al COVID. La pandemia puso en revolución a todo, cambió los hospitales, las clínicas, los médicos tuvieron que aprender, las enfermeras, se invirtió dinero, vacunas. Por favor, no saber leer y escribir en nuestras escuelas y en el ingreso es peor que el COVID. Es peor que el COVID. Y parece que miramos las cifras y nos quedamos tan tranquilos. Si hubiésemos hecho eso con el COVID, fíjense que hubiese pasado no solo en Bolivia, sino en la región. Entonces, ese es un planteo para lo cual obviamente se requieren medidas de política, ¿verdad? Con carácter metodológico general, yo diría que se requieren cambios metodológicos sustantivos para dejar de seguir los aprendizajes graduados, ¿verdad? Según la edad y el nivel escolar, sino para concentrarse en el aprendizaje de lectura, ¿no? Actividades específicas por nivel en el cual se encuentren los estudiantes, lo cual implica una acción importante para establecer los niveles, los que ha usado el OPSE o los que pueden tener otras instituciones a nivel internacional. Pradham es una experiencia india importantísima sobre esto, que está resolviendo el problema a base de ubicar primero a los niños y niñas y jóvenes en qué nivel de lectura está y trabajar en eso. Por eso es que no aprendíamos inglés ni otros idiomas en la escuela, porque nos enseñaban en el primero, en el segundo, en el tercero. Cuando tú vas a un instituto, te miden primero a qué nivel estás del idioma y ahí te enseñan lo que te hace falta.
Eso es lo que me parece que tiene que empezar si se quiere romper con medidas específicas, que para eso no se necesita cambiar ley alguna, ¿verdad? Y creo que el hecho, y donde el OPSE puede tener un rol importantísimo, es el de lograr mediciones permanentes. Lo que los países que tienen éxito, que hay varios en sus procesos de enseñanza de la lectura, son sistemas que miden permanentemente y sobre la base de sus medidas buscan los refuerzos pertinentes. Creo que esto evidentemente, y ha sido mencionado también por mis colegas anteriormente, fortalecimiento de la primera infancia. O sea, si nosotros en todo lo que se hace en Bolivia en primera infancia no logramos que al término de ese periodo la conciencia fonológica esté bien desarrollada, olvídate, no hacemos nada en el preescolar ni en el primer grado. La conciencia fonológica es hoy en día, y eso es evidencia completa, es condición indispensable para poder aprender a leer. Entonces, y eso es un tema desde el nacimiento, primera infancia y primeros años, ¿no es cierto? Método de lectura, la alfabetización inicial. No hay un método que se pueda recomendar específico. Lo que sí se recomienda es algo que creo que no solemos practicar, es de que si usas un método, lo uses y lo cumplas dogmáticamente, estrictamente como ese método funciona. ¿Verdad? Eso es una discusión específica que no voy a entrar en eso ahora, solamente la recomendación de política general. ¿Por qué no buscamos los métodos que utilizan los países que tienen éxito? China, bueno, va a ser un poco difícil, pero tenemos Chile al lado, aquí donde yo estoy, Costa Rica, son países exitosos y ¿por qué no buscamos ese método y se lo aplicamos? O si no queremos copiar, cosa que no estoy muy de acuerdo, hay que copiar lo bueno. En Bolivia también tenemos nosotros estudiantes que están en el nivel 4 en las pruebas ERCE, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no investigar? Tarea de investigación también. ¿Qué es lo que ellos hacen allá? ¿Y por qué no lo pueden hacer otros maestros bolivianos al lado? En los aspectos, obviamente, pedagógicos. Y esto puede ocasionar un cambio en la concepción de la formación profesional docente en servicio para que sean aquellos que tienen éxito los que trasladen y transfieran a los que necesitan saber ciertas cosas en un cambio en esta metodología en cascada de capacitación que los doctores van enseñando poco a poco y a la final no llega mucho la enseñanza de docente a docente, y Bolivia tenemos buenos docentes. Hay que encontrarlos, hay que identificarlos, hay que buscar dónde están y los resultados de las pruebas nos están diciendo eso. Y obviamente en la etapa ya de consolidación de la lectura, aquello de encontrar niveles apropiados de lectura y actividades pertinentes. Y en la secundaria quisiera referirme de manera específica, ya que la presentación ha sido sobre eso, la alfabetización disciplinar. Si tú le preguntas al docente si va a enseñar a leer, él es de historia o de ciencias, y yo, no, pero eso ya debieron enseñarles antes. ¿Eh? No es así. Quiero leerles un texto que encontré en un documento de Singapur, que dice, en Singapur creemos que para que un niño tenga una buena educación, debemos darle el lenguaje y la gramática fundamental de cada disciplina. Un lenguaje que le permita leer, entender números, comprender conceptos. El profesor de ciencias y el de matemática tienen que enseñar a leer matemática, tiene que enseñar a leer el de ciencias, lo que le compete. Ese es un cambio importante que hay que hacer y sobre eso se está trabajando en el tema de la alfabetización disciplinar. Existe una experiencia muy importante en Australia, en el Reino Unido, y hay un informe muy importante de Alex Quigley que sería muy bueno recuperar sobre cómo, ¿no? Todo docente enseña a leer. Y creo que eso es lo que estoy proponiendo como una medida específica, sin que sea la única, pero la más importante durante los próximos 3 o 4 años para que nuestros estudiantes vayan pasando en un porcentaje a establecer del nivel 1 al nivel 2, del nivel 2 al 3 Eh, y arriba. ¿A dónde? Así que eso es lo que quisiera
proponer Me atreví de listo, pues. con idea de poder ¿Cómo voy a aportar a devolver? algo que creo que va a ser básico para la calidad de la educación, que es el aprender a leer comprensivamente. Y con eso pueden venir todo, pueden traer computadoras, pueden traer inteligencia artificial, pueden hacerse todo lo que ustedes quieran, pero nuestros chicos tienen que saber leer, escribir, expresarse apropiadamente. Eso sería un poco para aportar a las ideas que han estado expresándose tanto por parte de Rubén como de mis colegas comentaristas.